La clase tiene que ser rápida para que el grupo obviamente exponga. Vuelvo a repetir, las exposiciones que se van a dar durante el transcurrir de estas semanas, tanto esta como la otra, son parte de estar atentos a las exposiciones porque van a venir en el examen. Así que también escuchar a los compañeros para que pongan. Muy bien, comenzamos chicos. Ahora sí. Vamos. Oye, muy buenos días con todos. Damos inicio a nuestra semana académica número 6 de nuestro curso pues, de Derecho Administrativo. El día de hoy, bueno, ok, el día de hoy vamos a continuar ahondando un poquito más en los contratos administrativos, ok, un poquito directamente más en su contenido. También vamos a hablar de los sistemas, obviamente, administrativos, que es importante también como parte de este curso. Muy bien, pero antes recordemos que habíamos hablado de los reglamentos, ok, el reglamento administrativo. ¿Qué es un reglamento? ¿Para qué sirve el reglamento administrativo? Sirve para arreglar una norma, exactamente. Para que exista un reglamento, primero tiene que haber una ley. Y el reglamento lo que va a ayudar a ordenarnos o nos va directamente a guiar pautas de cómo se va a cumplir directamente esa ley. Habíamos dado un ejemplo, por ejemplo, había dado el Estado así, devolución de aportes de la ONP a los aportantes. Muy bien, esa es la ley solamente. El reglamento lo que nos va a ayudar es cómo va a ser directamente la entrega de los aportes, a qué personas, de cuántos obviamente años de aportes han tenido, cómo va a ser el procedimiento, ante qué banco se va a entregar, en qué plazos tiene que escribirse directamente la persona. Entonces, el reglamento es un aspecto muy importante en la entidad propiamente del Estado, porque son las pautas directamente o las reglas de cómo se va a cumplir propiamente una ley. Muy bien, ahora, habíamos hablado también un poco del contrato propiamente administrativo. ¿Y qué es el contrato administrativo? Habíamos dicho que una cosa es el contrato administrativo y otra cosa es el contrato obviamente mercantil, el contrato común que conocemos. ¿Qué es un contrato administrativo? ¿O qué se diferencia de un contrato obviamente común? Que esta sí va a contratar con el Estado. Exactamente. Una diferencia en el examen le puedo poner, ábreme una diferencia entre un contrato administrativo y un contrato comercial común. ¿Ok? Uno, que obligatoriamente aquí, obviamente, se contrata sí o sí con el Estado. Existen dos sujetos, ¿ok? En los contratos existen dos sujetos, pero aquí obligatoriamente participen el Estado. En cambio, en el otro contrato puede ser entre privados solamente. No es obligatorio que participe propiamente el Estado. Otra diferencia. Intereses públicos. Exactamente. Lo que se busca en el contrato administrativo es cubrir un interés público directamente, cubrir un servicio a favor de la ciudadanía o cubrir un aspecto en beneficio de la institución. Muy bien, queremos contratar a ustedes como pintores para pintar, digamos, la municipalidad de Ica. Muy bien. Otra. Cada administrativo tiene superioridad al momento de... Exactamente. Aquí el contrato obviamente administrativo no es igualdad como un contrato directamente común y corriente. Mientras que en un contrato común y corriente tú y yo pactamos cómo se va a realizar propiamente el contrato, aquí existe una superioridad directamente en el contrato administrativo. Siempre va a emanar la superioridad de la administración pública, que es el que tiene el manejo de la constitución propiamente del contrato. Muy bien. Y entre otras más que tienen que investigar también como diferencia. Muy bien, vamos a ver algunos puntos rápidos porque hay que avanzar rapidito. Muy bien, ya tenemos la idea del contrato administrativo. El contrato administrativo es aquel contrato, ¿ok?, que se celebra por un particular, ¿ok?, o varios, y la administración pública. Nuevamente, siempre el contrato administrativo participa la institución propiamente pública, ¿de acuerdo? Y bueno, participan los particulares, que puede ser una persona natural o una persona propiamente jurídica. Además, nos dice claramente que no solamente en el contrato administrativo hace falta que yo participe solamente, yo institución pública, con una sola persona. Puedo pactar en el contrato con más de una persona directamente. ¿Muy bien? Ahora, ¿por qué es obviamente importante como logro de sesión de aprendizaje esta sesión de hoy día para reforzar directamente más el contrato administrativo? Porque nuevamente, vuelvo a repetir, en estos contratos hay una diferencia de los contratos propiamente comunes. Y una de ellas, la principal, es el aspecto de nivel directamente de superioridad que tiene la entidad directamente pública sobre directamente los ciudadanos o personas particulares que participan en este contrato. Y es útil, obviamente, porque tenemos que también ver las características de cómo se constituye, obviamente, este contrato. Muy bien, distinción entre contrato, ya hemos hablado. Ok, rápido también lo hemos hablado. Es un contrato bilateral, participan dos sujetos, el Estado y particulares. Es de una relación jurídica y de legalidad, que significa se tiene que cumplir también en base a la ley. Ahora, habíamos dicho que los contratos administrativos se guían en base a dos leyes. La ley 27.444, ley de procedimiento administrativo general, ¿y qué otra ley? La semana pasada, ¿no fue?
36. 36. Dígame el número de ley. 36, 22. 36, 22, 5 es. Esta puede robarla. Ah, 32, 32, 0, 0, Recuerden que lo habíamos dicho la semana pasada, todavía dije pregunta, ¿ok? Tienen que andar directamente. Muy bien, una que la maneja, obviamente, la Ley General de Procedimiento Administrativo, y el otro que lo manejaba, ¿qué institución? La OCE directamente habíamos hablado, ¿ok? Que esta ley lo que busca es cómo se debe de crear o cómo se debe manejar directamente los contratos administrativos. Ahora, la OCE, que habíamos dicho, ¿qué significa la OCE? Órgano de contrataciones supervisores del Estado, directamente. La OCE, que lo tengo aquí, organismo especializado para las contrataciones, organismo supervisor de contrataciones con el Estado. Es OCE, organismo supervisor de contrataciones con el Estado. Ahora, esto obviamente, OCE, que era el nombre directamente con el que se manejaba y hoy en día todavía algunos lo siguen conociendo, ya lo revisé y ha cambiado de nombre, se llama OS. ¿Ok? El verdadero nombre actual de la institución se llama OS. ¿Y qué significa OS? Apunte. Organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes. ¿Ok? OS, organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes. Su función es la misma, solamente ha cambiado el nombre directamente. Solamente ha cambiado el nombre directamente de la OCE. Pregunta, antiguamente, ¿cómo se llama la institución que manejaba el aspecto de las contrataciones? OCE. Actualmente, ¿cómo se llama? OS. OS. Bueno, ya hemos dado a conocer directamente sus características del nombre. Muy bien. Tiene una preferencia, el Estado siempre va a primar en el aspecto de jerarquía, en el contrato, régimen jurídico exorbitante, derecho privado, tiene cláusulas exorbitantes, derecho civil y mercantil. Si bien es cierto, este es un contrato especial, los contratos directamente administrativos, esto no deja de guiarse también de las leyes de contratos comunes, corrientes, ¿ok? Que están determinados también de todas maneras en cierta parte del Código propiamente civil. Tiene principios especiales, principio de legalidad, principio de buena fe directamente que se guía y que ya le hemos hablado anteriormente, que son 19 principios, ¿ok? Tiene una jurisdicción directamente especial, lo dice aquí, ¿ok? Y cuando hablamos de jurisdicción especial, ¿a qué se refiere jurisdicción? Una cosa es jurisdicción y otra cosa es competencia. Para crear un contrato se tiene que ver dos cosas también, jurisdicción y competencia. ¿Qué es la jurisdicción? Tierra, territorio, en pocas palabras, muy bien, territorio y competencia. El poder que tiene un poder, muy bien, pocas palabras directamente poder. Para ver el contrato administrativo, se tiene que tener en cuenta también dos cosas, la jurisdicción y la competencia. ¿Ok? La jurisdicción es el espacio territorial, en donde obviamente voy a crear también el contrato. Por ejemplo, obviamente, digamos, si yo voy a hacer un contrato directamente con la municipalidad de Ica, su jurisdicción de donde yo voy a cumplir el contrato tiene que ser dentro de la municipalidad propiamente de Ica. No me puedo ir a otra municipalidad. Alcalde de Parcona hace una, digamos, contigo, concesionario, que vas a hacer una pista. Si yo hago un contrato contigo por jurisdicción directamente, fuera de que lo tenemos que firmar en Parcona, digamos, la obra tiene que ser netamente para Parcona. No te vas a ir a la Tinguiña, porque obviamente el emisario tiene que ser el territorio en donde se celebra directamente el contrato. Y por competencia se refiere obviamente no solamente al poder, sino también a la especialidad. ¿Ok? La especialidad se refiere a qué área tiene que ser la encargada de realizar directamente el contrato. Si yo voy a hacer un contrato, vuelvo a repetir, para una pista, me supongo yo que el encargado directamente de hacer ese contrato es la gerencia de obras públicas, que es la que se encarga del manejo de las pistas. Si yo voy a hacer un contrato referente a ámbitos ambientales, la gerencia del medio ambiente. Entonces, también hay que ver la competencia. Los contratos administrativos la crean según la competencia también, que es la persona o la entidad directamente especializada en el área. Bien, ¿qué más vamos a conocer? Elementos para el contrato, tiene que haber sujetos, en este caso directamente el Estado o instituciones públicas y los particulares o los administrados, en pocas palabras, que es las personas naturales o jurídicas, consentimiento de los sujetos. ¿El consentimiento qué es? ¿Qué es el consentimiento? Manifestación de voluntad, acto jurídico, 140, artículo Código Civil, exactamente. La manifestación de voluntad es la exteriorización directamente de la persona, tanto la institución privada como la institución propiamente pública, de querer celebrar directamente un acto.
en donde yo no puedo obligar a nadie si no lo quiere directamente hacer. Ahora, esta manifestación de voluntad solamente se puede romper por cierto aspecto especial, nada más. ¿Cuándo se podría romper el consentimiento de voluntad? Exactamente. Cuando existe un estado de emergencia o estamos en estado propiamente de guerra, ¿ok? O por salud directamente pública, digamos, caso COVID que hemos vivido. Entonces, el aspecto del consentimiento es la manifestación de voluntad, la estatización de querer celebrar acto, tú no me puedes obligar, pero este acto se puede romper solamente por situaciones propiamente especiales. ¿Cuáles son las situaciones? Obviamente, estado de guerra, estamos en guerra, estamos tú obviamente a hacer un contrato contigo, obligatoriamente, por un aspecto de salud, obviamente, nacional, el COVID directamente, y otra lo acabo de decir, tres, bueno, ahorita lo dije. Y necesidad pública directamente urgente. Por ejemplo, habíamos hablado, y esto justo que lo hemos hablado, ha salido en las noticias, habíamos hablado del caso de la pista de Huacachina. Y el alcalde justo habló directamente, y yo me anticipé a hablar con ustedes de este aspecto, ¿ok? El alcalde esta semana salió en noticias a hablar algo sobre la pista de Huacachina en el lado del Country Club. ¿Qué ha dicho? Que va a expropiar. Y lo hablamos. Habíamos dicho que el alcalde está siendo muy blando, ¿ok? Que primero está negociando con los dueños del, perdón, con los socios del club directamente. Habíamos dicho que el alcalde, obviamente, con un aspecto, como también hay gente, obviamente, de poder, de relaciones, obviamente, primero dijeron, vamos a, obviamente, a hablar tranquilos, negociemos. Te voy a comprar tu terreno, ¿ok? Y, obviamente, me lo tienes que dar porque va a ser para una obra pública. Pero estos, obviamente, socios quisieron imponer un precio. Y también salió el precio directamente, y todo lo hemos tratado aquí. 4 millones ellos quieren. ¿Ok? Ellos quieren 4 millones. ¿Y cuánto daba la municipalidad? Daba medio millón. Pero ese medio millón no es obviamente que la municipalidad quiera poner directamente el precio, sino que ese millón fue puesto directamente por los peritos, obviamente ingenieros especializados en valorar directamente ese terreno. ¿De acuerdo? Ahora, el alcalde ya dijo que eso es lo que está haciendo paralizar directamente la obra de Huacachina, que va a ser la expropiación directamente del terreno. ¿Ok? Y yo lo dije, que la salida sería expropiar. Y cuando existe la expropiación, tienen que darlo directamente de forma inmediata y recibir el pago que ya se estableció directamente por los peritos especializados del Ministerio de Vivienda. Entonces, el alcalde ya dijo, va a hacer la expropiación directamente. Y esto hace que la celeridad directamente de la entrega del terreno sea forzosa, sea directamente forzosa. Así tú quieras 4 millones, no. Cuando yo hago expropiación, sí o sí me lo tienes que dar y ya está el valor. Toma la plata y listo. Ahora sí. Entonces, eso obviamente nos ha dado a conocer el alcalde. Tiene que haber un contenido, el contenido se refiere directamente a cómo va a ser infraestructurado directamente el contrato y además qué es lo que vamos a celebrar. Ahora, pregunta por ahí, en un contrato administrativo, ¿qué se puede transar? Habíamos dicho que no se puede transar contratación de trabajadores. Eso es contrato de trabajo. Aquí el contrato administrativo no es contrato de trabajo. Por medio del contrato administrativo yo no puedo contratar personal para que trabaje en la municipalidad o en una entidad propiamente pública. Pero yo te digo ahí en pregunta, Chami, dime tres, obviamente, cosas que se pueden transar en un contrato administrativo. Tres cosas. Servicios, ¿ok? Compra de bienes, compra de productos, van dos. Servicios, productos, muy bien, van dos. Tres nomás, por eso, tres, obviamente, para que piensen. La más clásica, obviamente, es servicios. Contrato, obviamente, para que me pinte, como dije, la municipalidad. Te contrato para que me brindes un caso de asesoría legal, ¿ok? Y bueno, compra de productos. Compro útiles, obviamente, para compra de papel bond para la municipalidad o para cualquier institución propiamente pública y otra. ¿Ah? El plazo, ¿qué tiempo durará la contratación? No, pero ¿qué tipo de pacto podemos hacer en el contrato? El plazo ya es otra cosa, pero ¿cómo qué podemos contratar? Muy bien, servicios, ¿ok? ¿Ah? Servicios directamente, obras, recordemos. Bueno, obras están dentro de los servicios, pero los servicios se dividen en bastantes aspectos directamente, ¿ok? Bastantes directamente aspectos. Muy bien. La forma, ¿ok? La forma se debe de guiar en base, obviamente, a la ley. Ahora dice, debe constatar por escrito con o sin intervención directamente del notario. En los contratos administrativos tienen que dar, obviamente, un aspecto de fe, pero respecto a la participación de un notario, otra diferencia que existe entre un contrato clásico es que normalmente los contratos clásicos normalmente siempre los celebramos por notario, para darle una fe pública. En el caso del contrato administrativo, es opcional directamente, ya que el Estado
actúa de forma directa como, digamos, como autoridad, no hace falta la intervención obligatoria del notario. Otra diferencia directamente. ¿Bien? ¿Qué más vamos a conocer? Principios, bueno, los principios son los que tenemos directamente en la ley, pero aquí obviamente hay un aspecto obviamente adicionales: igualdad, manifestación de voluntad, no alterar el orden público, que quiere decir lo que yo voy a pactar, institución del Estado, contigo, es un contrato obviamente claramente que se entiende que no va a alterar el orden público. ¿Y qué se refiere a no alterar el orden público? Aparte del concepto que dice aquí, debe cuidarse que en el mismo no sea alterado de orden público. ¿A qué se refiere? No alterar el orden público. ¿A qué se refiere? Que no vaya en contra de las buenas costumbres, ¿ok? Que no vaya en contra de las buenas costumbres directamente. Por ejemplo, cuando queremos poner directamente publicidad, ¿ok? A quien se le tiene que pedir permiso, mediante una vía obviamente administrativa, es a la municipalidad, ¿ok? Si queremos poner nuestro letrero en la calle directamente grande, en donde presentó mi solicitud, hago el pago correspondiente, espero la respuesta de, obviamente, de la municipalidad para poner mi banner granazo en la calle, ¿de acuerdo? Pero digamos, no voy a poner, y ya he dicho que cuando yo publico y solicito esto, también tengo que mandar a la municipalidad, digamos, la foto de qué es lo que quiero poner, qué es lo que quiero poner para ver si me permiten, obviamente. No me van a admitir, por ejemplo, el poner una foto de una mujer propiamente desnuda, porque alteraría directamente el orden público, las buenas costumbres, los valores directamente. Entonces, no alterar el orden público es que el trámite, obviamente, del contrato que vas a celebrar conmigo está en base a las buenas propiamente costumbres. Cumplimiento de formalidades, obviamente, las formas de cómo se va a crear el contrato. Muy bien, cumplimiento de los procedimientos, ya hemos hablado de procedimientos administrativos, que son obviamente las partes, obviamente, de cómo se va a llegar al trámite. Debe ir dirigido al cumplimiento de finalidades del Estado, cubrir satisfactoriamente una necesidad pública o un aspecto propiamente, netamente del Estado para su mantenimiento. A ver, el contrato, clasificación de los contratos, ¿ok? Se clasifican en contrato de obra pública, se sobreentiende que es un contrato de obra pública, no dice rápido. Estos contratos son aquellos que tienen que ver con la construcción, modificación y construcción. En pocas palabras, el contrato de obra pública es para realizar una obra pública. ¿Y qué es una obra pública? Sería la respuesta, porque no me vas a repetir. ¿Ok? ¿Qué es una obra pública? Cuando hablamos de obra, primero hablamos de construcción, obligatoriamente. ¿Ok? Entonces, es una construcción que se va a hacer en beneficio de ¿quién? De la población. ¿Ok? Entonces, el contrato de obra pública es una construcción que se va a hacer en beneficio propiamente de la población. De la población. Ahora, la obra pública, cuando se construye una obra pública, es de carácter gratuito. La obra pública obligatoriamente tiene que ser de carácter gratuito. ¿Mm? ¿Sí o no? Un parque es una obra pública. Una pista es una obra pública. Normalmente todos dicen sí, pero no. Ejemplo claro, sin ir muy lejos, la piscina municipal de Parcona. Aquellos que son de Parcona. ¿Se paga entrada? Sí. Para su sostenimiento y mantenimiento directamente. Otras, sin ir obviamente muy lejos, que están construyendo con el estado de Cachique, pero tal vez hemos ido algún día directamente en el campo ferial, el zoológico municipal. Es una obra pública. ¿Se paga entrada? Sí, exactamente. Normalmente no toda obra pública es gratis. La mayoría sí, pero hay excepcionalidades. ¿Por qué? Por el servicio que se otorga necesita un sostenimiento. Por ejemplo, hay que pagarle desde el aspecto del zoológico, hay que darle de comer a los animales. ¿Ok? Hay que pagarle a los trabajadores. Pero bueno, el trabajo sale de la municipalidad. Pero digamos, hay gastos adicionales que se necesita un apoyo, una ayuda. ¿Y cuál es la ayuda? Obviamente que ustedes, ciudadanos, que quieren ingresar a esta obra pública, colaboren, ayuden directamente. Ahora, el cobro siempre en una obra propiamente pública tiene que ser muy diferenciado de una obra particular. Si yo crearía un zoológico particular, yo les puedo obviamente cobrar más. No les voy a cobrar como tal vez cobra la municipalidad 3 soles o 5, yo les voy a cobrar 20, porque es particular, privado. En cambio, en el aspecto de una obra pública que se va a cobrar un costo directamente, se tiene que ser un costo obviamente también público. ¿Y el costo público qué significa? Que el costo sea asequible para cualquier directamente persona. ¿Puedo pagar tal vez 3 soles? Sí, 3 soles, pero a diferencia de 20 no, porque 20
puede ser mi día de comida, de todo el día, desayuno, almuerzo y cena. En cambio, 3 soles tal vez no me perjudica grandemente. Entonces, contrato de obra pública es aquel que se busca una construcción directamente. Ahora, aquí nos dice aquí, cuando las entidades necesitan de la ejecución de una obra o construcción, pueden acudir, ¿ok?, a 5 tipos de alternativas de contratos de obra pública. Por admisión directa, ya lo hemos hablado, es donde yo contrato de forma directa a una empresa, ¿ok?, para que me haga el servicio directamente. Contrato único de obra, por la que se encarga la ejecución de un contratista. El contrato único de obra ya se encarga obviamente de construcciones grandes, por ejemplo, la creación de un puente, la creación de un colegio. Contrato principal de organización, cuando se contrata a una empresa especializada en gerencia de proyectos, se entiende, el contrato principal de organización ya no es para que me hagas una obra, sino que para que tal vez me manejes algo interno de mi entidad directamente. Por ejemplo, contrato a un estudio jurídico para asesorarme en referencia a cierta documentación legal. O contrato un estudio contable, tal vez. El contrato de concesión de obra. El contrato de concesión de obra se diferencia un poquito del contrato único, perdón, de admisión directa. Es que el contrato de admisión directa, hemos dicho, se contrata de forma directa, obviamente, a una persona jurídica o natural para que me haga un servicio, ¿ok? Pero aquí el contrato de concesión, cuando hablamos del término concesión, ¿qué significa? ¿Qué es una concesión? Hablamos la semana pasada. ¿Dar permiso? No, todavía. Cuando hablamos de concesión, ¿qué significa? Voy a concesionar una obra pública. Cuando hablamos de concesión, el término concesión significa que va a ser mediante un concurso. ¿Ok? Cuando hablamos del término de concesión, va a ser mediante un concurso, concesión obviamente, y que voy a llamar a varios proveedores para que participen y posteriormente, después de haber ganado tal vez el concurso, darle, ahora sí lo que dice el compañero, darle el permiso para que haga directamente esa obra. Obras por impuesto, las obras por impuesto son obras especiales, ¿ok?, en donde una empresa de forma anticipada, por así decirlo, paga sus impuestos, ¿ok?, y gracias a ese dinero que tú me das de forma anticipada, yo hago directamente la obra. Caso, aquí tenemos acá en Ica a la minera Shogun, ellos hacen obras por impuesto, ¿de acuerdo?, en donde anticipadamente pagan valor de impuestos y que se construye la obra. Ahora, doctor, ¿es obviamente obligatorio que Shogun haga obras por impuestos? No, no es obligatorio, pero obviamente beneficia en el aspecto de su buena imagen a la empresa. Es una empresa que ayuda, obviamente, que colabora con la colectividad directamente. Y al otro año me descuentan, no hay problema. Seguimos rápido por el posición. Ahora tenemos contrato de suministros. Los contratos de suministros, por medio de este contrato, las entidades estatales obtienen bienes mobiliarios. En pocas palabras, los contratos de suministros es para la adquisición de productos, de bienes. Como os dije, toda entidad, obviamente, del Estado necesita obligatoriamente lapiceros y papel. Entonces, toda entidad del Estado compra directamente, pero eso es un contrato que se hace, que se llama contrato de suministros, ¿ok? O incluso, muchas entidades, todas obligatoriamente, como tienen baño, necesitan, obviamente, cosas para limpieza, obviamente, de la institución, ¿ok? Lejía, aromatizantes, papel higiénico, jaboncillos directamente líquido, que más lo que compra directamente jaboncillo líquido. Entonces, contrato de suministros para la adquisición de, obviamente, de bienes. Necesitamos sillas también, las sillas se deterioran, también directamente. Entonces, en pocas palabras, contrato de suministro, compra de productos para, obviamente, mantener la entidad. Contrato de concesión de servicios, se entiende también, el contrato de concesión de servicios no es una compra de un producto, no es la construcción propiamente de una obra, sino es la prestación directamente de un servicio, ¿ok? Entonces, ¿cómo podría ser sin repetir? No me gusta en el examen que repitan las palabras de la pregunta. Contrato de concesión de servicios. Este contrato se refiere a la concesión de un servicio público y se entiende por concesión la facultad del Estado de otorgar a los particulares para que su cuenta y riesgo construyan, produzcan, monten o instalen, mejoren, adicionen, conserven, restauren y administren, todito le voy a preguntar esto, ¿no?, una obra. Muy no en la vida, muchas cosas. Pero obviamente por idea directa, un contrato de concesión de servicios. ¿Ok? No nos vayamos mucho a la obra directamente, sino al aspecto de tu profesional que me prestes un servicio. ¿Cómo podríamos responder? ¿Qué es un contrato de concesión de servicios? Sin repetir servicio. ¿Es una facultad de qué? Del Estado para contratar a alguna persona para que preste, que no pongamos servicio.
Para que preste, ¿qué? No pongamos el término servicio, porque es redundar directamente. Para que preste, ¿qué? Yo te contrato a ti, un contrato, tú eres abogado, ya, listo. Yo te contrato a ti, obviamente, como de forma particular, ¿de acuerdo? Para que prestes servicios a la municipalidad, para que los asesores en cierta especialidad que tú tienes. Listo. Entonces, ¿tú qué me vas a prestar? Me vas a decir tu servicio, pero no pongamos servicio. ¿Qué me vas a prestar? Para prestarme tu conocimiento, tu profesión, digamos. Exactamente. ¿Ok? Entonces, el contrato de prestación de servicios es aquella donde el sujeto presta su conocimiento, ¿ok? O su profesión directamente, ¿ok? Porque no todo hace falta que sea, tal vez no te contrato, no soy un profesional, pero te puedo contratar, porque sabes ciertas cosas que nadie directamente sabe, tal vez. ¿Mm? Muy bien. ¿Podemos poner también que para que realice una actividad? No. Válido directamente una actividad. Seguimos. Contrato de servicios al Estado, ¿ok? El contrato de locación ya es un contrato, obviamente, parecido al de servicio, pero la diferencia radica que en el de servicio hay una relación un poco contractual con el Estado. Hay una mayor relación directamente. En cambio, en el contrato de locación es un aspecto también de otorgamiento de servicio, pero de forma directamente particular. De forma directamente particular. El contrato se refiere cuando un particular, ahí está claramente la palabra, o sea, una persona individual o jurídica presta servicio. La diferencia con el otro es que cuando tú haces contrato de servicio te vuelves parte del trabajador del Estado. Estás dentro de la planilla del Estado. En cambio aquí, en el contrato de servicio, no estás en la planilla del Estado. No estás en la planilla propiamente. Vas a hacer el mismo trabajo que el otro trabajador que tiene contrato de servicio, pero aquí lo va a hacer de forma particular. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente no debería haber una relación contractual directa. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a cumplir una labor, pero no estás subordinado a un horario. ¿Ok? Lo único que me importa a mí es que cumplas la labor directamente. Nuevamente, el mismo caso. ¿Ok? Te contrato a ti como abogado, en el otro, en el de servicio, tú vas a cumplir un horario. 8 de la mañana, 5 de la tarde vas a trabajar. Y bueno, una hora de almuerzo tal vez. Listo. En cambio, el de aquí, no vas a cumplir un horario, pero sí una proyección de una meta, de un trabajo. Me vas a hacer a la semana 10 expedientes directamente. No me importa, obviamente, en qué horario los trabajarás, pero me vas a cumplir una meta directamente. ¿Mm? De servicio, ¿ok? Servicio siempre de apoyo a la gestión, servicio de profesión técnica, servicio de ejecución de trabajos artísticos, servicio de profesiones técnicas. Esto ya se refiere según el tipo de aspecto de necesidad que yo, obviamente, en la institución necesite. Seguimos. Contrato de consultoría. El contrato de consultoría nos dice aquí, por medio del presente contrato, las empresas especializadas en consultoría. ¿Qué es una consultoría? Idea. Bradford Fan. ¿Qué es una consultoría? Tú que tienes otra profesión, ¿verdad? Que eso obviamente área administrativa. Te contrato aquí para que me brindes una consultoría. ¿Qué vendría a ser? Pocas palabras. Exactamente, y referente a un aspecto profesional. Es decir, digamos, un contrato de consultoría puede ser, ustedes ya son abogados y yo los contrato para que me asesoren. Es como asesoramiento, nada más, pocas palabras. ¿Ok? Entonces, el contrato de consultoría es para brindarle un asesoramiento, obviamente, a una institución pública. Es para brindarle un asesoramiento a una institución propiamente pública. Como mis trabajadores tal vez no lo pueden cumplir porque no conocen, entonces yo contrato obviamente a un profesional que sepa directamente la materia, que sepa directamente, y ese profesional se va a encargar netamente de ese asunto para lo que yo lo he contratado. Netamente para ese asunto que yo le he contratado. Por ejemplo, estos contratos de consultoría yo he trabajado para la Dirección de Transporte, ¿ok? Como contrato de consultoría, en donde yo brindaba el asesoramiento a la Dirección de Transporte, ¿ok? En aspectos directamente, netamente de ciertos contratos especiales. Y me pagaban. Yo iba, recogía el contrato, ¿ok? Lo analizaba en mi casa y emitía un informe. Llevaba el informe, listo, directamente. ¿Ok? Listo. Elaboración del expediente técnico, esto ya es otro para diferentes obras, directamente el contrato de consultoría puede haber para elaboración de expediente técnico, para supervisión de obras, diferentes directamente. Contrato de exploración y explotación de recursos renovables. Ese contrato, obviamente, ¿quién lo va a trabajar o quién va a soltar? Normalmente muchas minerías, ¿ok? En el caso de Ica, ¿ok? Para minerías. En caso de la selva, una empresa maderera. El contrato de explotación se entiende directamente que se busca, obviamente, explotar directamente.
recursos naturales. Yo te pido permiso a ti, directamente entidad pública, para hacer una explotación de ciertos recursos naturales. Este contrato consiste en otorgar a personas individuales o jurídicas la explotación, ¿ok? Exploración y explotación de hidrocarburos que constitucionalmente son del Estado. Pues, contrato obviamente de explotación y exploración se entiende. Es aquello donde yo le pido permiso a una institución para extraer, explorar, primero, pero no dicen dos términos, exploración y explotación, ¿ok? ¿Qué es la exploración? Pido permiso, obviamente, para exploración. ¿Qué significa permiso de exploración? Para entender si hay yacimientos. Exactamente, para hacer ciertos, obviamente, estudios técnicos para ver si hay yacimientos de cuánta cantidad de minerales hay. En el caso de una minera, la minera no es decir, acá hay un cerro, aquí voy a explotar. No, porque tal vez en ese cerro que tú obviamente quieres escoger tu empresario minero, no hay mineral y vas a perder. Entonces, primero yo tengo que hacer una exploración, que significa, pido permiso a la entidad encargada, ok, en este caso el gobierno regional, en el área obviamente de exploraciones mineras se llama, y voy a hacer estudios técnicos, obviamente, en donde se hace una perforación a alto nivel y obviamente ya vienen los ingenieros mineros y van a decir cuánto tal vez de aproximación, tal vez la idea no al 100% puede haber de mineral en este cerro. ¿Ok? Y si me dice que sí puede ser productivo, muy bien. Después de la exploración, pido permiso de explotación. Porque si me dice, no, aquí el ingeniero de minas me dice, no, no hay mucho, obviamente, mineral, porque en base a sus estudios que hacen ellos, que escapa de nuestra profesión, entonces no voy a invertir en ese cerro, me cambio de cerro, tal vez busco otro cerro. Y en el otro cerro, nuevamente, otro permiso de exploración. Entonces, este contrato es donde se pide, obviamente, permiso para hacer investigaciones, contrato de exploración, y posteriormente el contrato de explotación para sacar ahora sí el recurso directamente. Pero no solamente minerales, en Ica es más minerales, pero en la selva para hacer directamente de frente de explotación. Porque ya no hace falta exploración, porque ya están los árboles. En el caso de maderera, en la selva directamente donde hay muchos árboles, allá se hace de frente contrato de explotación. ¿Ok? No se hace de exploración, porque no necesito ver cuántos árboles hay. ¿Mm? Ahora, en el contrato de madera, ok, en la selva, oye, esto es, digamos, una parte de la selva, tú quieres esta parte, que te den permiso de la selva, hay muchos árboles, ya muy bien, me paga directamente, le pago a la entidad encargada, hacer for directamente el contrato de explotación, de explotar toda esta zona de árboles, y una vez que yo exploto, lo dejo así, doctor, lo dejo así porque yo le pagué al Estado para explorar directamente estos árboles, para llevármelos para, obviamente, hacer madera para mi empresa. ¿Qué más hay? Obviamente cuando se extrae madera. ¿Qué más se hace? Porque eso perjudica el medio ambiente. Se tiene que forestar, exactamente. En el caso de las madereras, cuando le damos permiso a nosotros Estado para que ustedes exploten, obviamente la madera que significa talen los árboles, dentro de esos contratos especiales existe también el área de forestación directamente. Te doy permiso que talen los árboles, pero el aspecto del contrato radica en que te dejo que saques el árbol, que significa matar, obviamente el árbol, matarlo, pero tienes que forestar el árbol. ¿Y qué significa forestar? Volver a plantar. Por cada árbol que uno obviamente da permiso, se tiene que implantar dos. Se tienen que implantar directamente dos nuevos árboles. ¿Ok? Que obviamente no hay que, doctor, es grande, no, nuevamente, árboles de 2, 3 años que tienen que comprar, y bueno, forestarlo, sembrar directamente. Entonces se tiene que forestar directamente. Con el caso de las empresas, obviamente, que están al día en los papeles y que hacen todo en conforme a reglas, no hay problema, ellos forestan. El problema es con los madereros, obviamente, informales, aquellos que matan árboles sin forestar y sin pagar, obviamente, tributos. ¿Qué más tenemos? Diferencias de contrato administrativo, esto ya lo hemos hablado. Vamos al otro tema, ¿no? Ya, vamos al otro tema rápido. Aquí, antes de irnos. Extinción de un contrato administrativo, ¿ok? Pero de forma anormal. Normalmente, la forma normal, porque doctor, aquí dice anormal, entonces hay forma normal, sí. El contrato administrativo normal, ¿ok? Se termina cuando se cumple la satisfacción de lo que se fue elaborado el contrato. Ok, te contraté directamente para darme un servicio, me lo diste y listo, se terminó el contrato. Esa es la forma directamente normal. Listo. Pero la normal puede ser por ciertas situaciones especiales donde se termina el contrato propiamente administrativo. ¿Y cuáles son? Muy bien. Tenemos la revocación y la rescisión.
¿Ok? La revocación y la rescisión. ¿Cuál es la revocación? Cuando el Estado, por razones, revocación, por razones de ilegitimidad, que va en contra directamente de la ley tal vez, en mérito de la oportunidad o conveniencia por sí mismo, extingue el vínculo contractual, sin necesidad de recurrir a una decisión jurisdiccional, por razones de ilegitimidad. En pocas palabras, el contrato de revocación es aquella donde se va en fuera del marco directamente de la ley. ¿Ok? Se cumple. Ahora, no es que, doctor, pero ¿cómo el Estado va a hacer un contrato sin, obviamente, sin el aspecto legal? No es que hagamos un contrato que no esté de acuerdo a ley, hacemos el contrato de acuerdo a ley, sino que se revoca tal vez porque una de las partes, que no es el Estado en sí, sino es el particular directamente, hace actos en contra del contrato. Hace actos en contra directamente del contrato. Aquí claramente dice, por ejemplo, plazos. Los plazos son importantes directamente. Tú no cumples con el plazo, yo obviamente hago revocación directamente del contrato, tal vez, porque estás obviamente perjudicando. Y al perjudicar, obviamente, ¿ok? Yo obviamente, por conveniencia, porque necesito la hora rápido, tal vez, rescindo directamente, revoco directamente el contrato. En cambio, la rescisión dice aquí hechos que son relativos al contratista también, como por ejemplo directamente la muerte, la inhabilitación, la quiebra, la decisión de persona jurídica. Aquí la diferencia, en pocas palabras, más rápido chicos, son las formas de cómo se incumple el contrato. En las dos se incumple. En las dos se incumple. Solamente la diferencia para ver si es revocación o rescisión es la forma de cómo incumplió directamente el sujeto. Cómo incumplió directamente el sujeto. Esa es la diferencia nomás. Las dos incumplen, pero la diferencia radica, ¿ok? Ahora, en la revocación sí hay un aspecto especial. Si el Estado cree, en el transcurrir también, que se puede aumentar, cree que esa obra que se está avanzando puede perjudicar al Estado, lo puede paralizar sin, obviamente, diciéndole al contratista, hasta aquí nomás. Tú estás cumpliendo bien, tú estás cumpliendo directamente bien, pero tal vez ya no quiero esa obra. ¿Cuál es el ejemplo directamente a Canica? El megapenal en Santiago. El megapenal. Aquí en Ica se estaba haciendo en tiempos de gobierno antiguo, de otros presidentes, estaba construyendo 3 megapenales. Uno en la costa, sierra y selva. Aquí en la costa pues, tocó el de Ica. Aquí construyeron en Santiago directamente. ¿Ok? Se estaba construyendo de que valía miles de millones de soles. ¿De acuerdo? Entonces se estaba construyendo, se cambió de gobierno y paralizó directamente, revocó directamente el contrato. No, ya no quiero. Y el contrato y esa obra había avanzado un 40%. Algún día, siendo otro presidente y quiere construir o avanzar lo que ya se avanzó, va a costar al final más, porque todo eso de fierro que está allá ya se deterioró. Entonces, eso es un problema aquí en Perú, en el aspecto de que cuando entran las autoridades obviamente pueden decidir sobre si siguen un contrato que había hecho una autoridad directamente anterior. Cosa diferente que Chile. En Chile se respetan los contratos que han hecho los gobernantes directamente anteriores. Yo ya se le dio un contrato, se tiene que cumplir hasta que finalice. Esté bien o esté mal, estés en contra, estés a favor, tu nuevo presidente. Y eso hace que se siga directamente el avance, cosa que no tiene el Perú directamente. Vuelvo a repetir, viene un nuevo presidente, perjudica directamente. No me gustó, cambio directamente. Paralizo el contrato. ¿Mm? A las 11, ahorita ya comenzamos la exposición, vayan mandando sus diapos. Sistemas administrativos. ¿Qué son los sistemas administrativos? No dice aquí. Los sistemas administrativos, ¿ok? Los sistemas del Estado peruano son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organiza la administración pública. Mientras que el reglamento administrativo son las pautas o las reglas de cómo se va a seguir directamente una ley, los sistemas administrativos son complementos más a los reglamentos. Son complementos más a los reglamentos directamente, en donde va a ayudar, lo dice claramente, a guiarnos en base a principios, en base al procedimiento. El procedimiento está dentro, parte directamente, trabaja en la mano, va a ayudar en aspectos directamente técnicos e instrumentos. Los sistemas administrativos son obviamente también parámetros de cómo se debe de cumplir un acto administrativo, pero que va a ayudar, obviamente, o va a traer parte del procedimiento. Trabaja de la mano con los procedimientos propiamente administrativos. Requieren de ser realizados por todas o varias entidades, ¿ok? De los poderes del Estado, los organismos constitucionales y los niveles directamente de gobierno. Y vamos a seguir aquí. Pueden haber dos tipos, o existen dos tipos de sistemas, los funcionales y los sistemas administrativos netamente. ¿Cuáles son los funcionales? Tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que requieran la participación de toda la variedad.
Los sistemas, obviamente, funcionales son aquellos en donde su trabajo es que se cumplan las metas directamente, que se cumplan los objetivos de las instituciones. En cambio, los sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos de las entidades. Mientras aquí, este sistema, obviamente, funcional, hace que se logren los objetivos de la institución, los de aquí, estos sistemas, son que la administración de forma interna se maneje bien en su correcto, obviamente, funcionar. ¿Ok? Estos sistemas internos, los administrativos, son aspectos internos, para ordenar bien nuestra institución directamente. A ver, seguimos. ¿Qué son los entes rectores? Nos dice aquí. Una cosa son entes reguladores o instituciones reguladoras y otra cosa son entes rectores. Hemos hablado de entes reguladores. ¿Qué son los entes reguladores? Vino del examen anterior. Es aquellos que fiscalizan las instituciones en el otorgamiento de buena calidad de servicios públicos, porque los entes reguladores no supervisan a todas las instituciones, sino aquellos que brindan servicios propiamente públicos. Muy bien. ¿Qué son los entes rectores? Estos sistemas están a cargo de un ente rector, que son instituciones al final, ¿ok? Que se constituyen en su autoridad técnico-normativa a nivel nacional. Dictan normas, ¿ok? Y establecen los procedimientos relacionados con sus ámbitos y coordinan su operación técnica. En pocas palabras, los entes rectores también, a diferencia de la otra, los entes obviamente de instituciones de supervisión, de entrega de servicios públicos, estos entes son instituciones privadas del Estado, ¿ok? Privadas, no privadas, perdón, públicas, que crea el Estado, pero que se encargan de ciertos aspectos principales de otras instituciones, ¿ok? Se encargan de supervisar otros aspectos de otras instituciones. Entonces, vuelvo a repetir, los entes rectores son instituciones del Estado que ha creado, y ahorita vamos a hablarles un ratito, pero que se encargan de supervisar otras partes o otras áreas de las instituciones propiamente públicas. ¿Y como que se encargan de supervisar? Nos dice aquí, ver, programar y dirigir y coordinar, supervisar y evaluar gestión del proceso de la institución pública, expedir normas reglamentarias que regulen el sistema, mantener actualizada y sistematizada la normatividad del sistema, capacitar y difundir la normatividad, llevar registros y producir información, supervisar y dar seguimiento y aplicación de normas, promover el perfeccionamiento y simplificación permanente del proceso. Pero ¿cómo qué instituciones son, doctor? Muy bien, tenemos aquí a servir, ¿ok? A servir. Servir es las iniciales, pero en sí, su nombre claro de servir se llama Autoridad Nacional de Servicio Civil. No es servicio civil, obviamente, ¿ok? ¿Cómo se llama? ¿Qué significa las iniciales de servir? Significa Autoridad Nacional de Servicio Civil. ¿De qué se encarga esta institución? Esta institución es una institución creada directamente por el Estado peruano que solamente sirve para los trabajadores del Estado. Esta institución sirve para los trabajadores solamente que tienen relación contractual para el Estado. No es para los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros que no trabajamos para el Estado. ¿Ok? Este sistema administrativo es de gestión de recursos humanos, establece, desarrolla y ejecuta la política del Estado respecto del servicio civil y comprende el conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las entidades del servicio público en la gestión de recursos humanos. ¿Ok? Se debe tener en cuenta que el servicio civil es el conjunto de medidas institucionales por las cuales se articula y gestiona el personal del servicio del Estado. En pocas palabras, ¿qué quiere decir esto? Esta institución, que se llama Autoridad Nacional de Servicios Civil, es como el área general a nivel nacional de todos los trabajadores del Estado de RRH. ¿Qué significa RRH? ¿Y qué ve esa área? ¿Qué ve el área de recursos? Nuevamente, por favor. Tú que vas por ahí. ¿Qué ve el área de recursos humanos? Por tu profesión. La relación contractual entre empleador y... Ven todo lo que viene a ser la relación contractual con el trabajador. Y no solamente ve esto, servir, sino también cuáles son los aspectos obviamente necesarios para contratar a un trabajador. Esta institución ve cuáles obviamente los aspectos necesarios para contratar a un trabajador. Una vez que el trabajador ya trabaja propiamente para el Estado, cuáles deben ser sus funciones de ese trabajador en esa área determinada, ¿ok? Cómo es su aspecto directamente de horas laborables, si está cumpliendo el horario directamente normal. Ahora, esta institución también sirve para nosotros. Doctor, entonces, ¿esta institución se encarga de supervisarme y fiscalizarme a mí como trabajador? No, no solamente eso, sino que yo también, trabajador del Estado, ante cualquier aspecto de perjuicio que me cause la institución, puedo acudir a la área de servir para hacer la queja correspondiente,
Por ejemplo, me han despedido arbitrariamente. Entonces, yo apelo a la institución del Tribunal de Servir para que esa resolución de despido que me ha hecho el Estado sea declarada nula y volver directamente al trabajo. Volver directamente al trabajo. Y ahorita comenzamos ya la exposición. Rápido. Otras instituciones, el OCE, que ya le hemos hablado, pero que ya no se llama OCE, sino se llama OS, ya no la abro porque ya hemos hablado. En pocas palabras, esta institución se encarga de ver cómo se hacen los contratos directamente de obra. La Dirección Nacional del Presupuesto Público, ¿ok? Esto está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, más iniciales, que significa DNPP, Dirección Nacional del Presupuesto Público. Esta obra nos dice, o esta institución, se encarga, obviamente, de que produce el proceso de presupuesto, se encarga de presupuestar las obras. ¿Cuánto vale una obra? Si bien es cierto, tú me dices cuánto quieren para una pista, pero yo, obviamente, esta área en DNP me encargo también de ver realmente que esa pista que tú me dices que vale 5 millones, vale 5 millones también. Tesorería, ¿ok? Esta área de DNP, Dirección Nacional de Tesorería Pública, es la que suelta, digamos, la plata, ¿ok? Suelta la plata, también parte del Ministerio de Economía. Dirección Nacional de Endeudamiento Público, el Sistema Nacional de Endeudamiento Público es el conjunto de órganos, normas, procedimientos orientados al logro de una eficiente administración del endeudamiento a plazos mayores de un año. Esta entidad es, por ejemplo, lo que se utilizó López Aliaga cuando ha sido alcalde, de que pedir préstamos. La Dirección Nacional de Endeudamiento Público es cuando una entidad pública quiere pedir préstamos. López Aliaga, por ejemplo, en el caso de la Municipalidad de Ica, ha pedido préstamos internacionales a otras instituciones que le preste plata para hacer obras en Lima. Acá no le alcanzaba con la plata que le daba el Estado. Entonces, yo cuando soy alcalde y quiero, obviamente, pedir préstamos, yo tengo que pedirle al área directamente de Dirección Nacional de Endeudamiento el aspecto de que voy a pedir, darle conocimiento, voy a pedir un préstamo a una institución financiera internacional. Ahora, esta área es la que me va a evaluar si puedo, obviamente, o debo o no puedo directamente hacer ese préstamo. Esta es la que me da el permiso. En este caso, López Aliaga, obviamente por la cantidad de propiedades que tenía Lima, tal vez esta área vio, obviamente, el aspecto positivo de que sí podía sacar préstamos. No es solamente culpa si la municipalidad se endeudó, no es culpa solamente del alcalde, sino también de esta área, porque estos son los que dan el permiso. Yo, alcalde, obviamente hago la gestión, pero esta área es la que me da el permiso. Esta es la que me da propiamente el permiso. A ver, aquí nomás lo dejamos. Ya, listo. Vamos a pasar lista. Rapidito. Y hay otras instituciones que también, obviamente, hay que conocer. Manden tu diapositiva para ver la exposición. Buenos días, compañero. Buenos días, profesor. El día de hoy mi grupo y yo nos tocó exponer sobre la Sutran. Para empezar, el transporte terrestre cumple un papel fundamental. Nombre, hijo. Matías Fabricio Viera Tiznado. El transporte terrestre cumple un papel fundamental en el desarrollo económico y social de un país, ya que permite el traslado de personas, bienes y servicios. En el Perú, su correcto funcionamiento es clave no solo para impulsar la economía, sino también para garantizar la seguridad vial y el orden en las vías. Por ello, es indispensable e importante supervisar las actividades de tránsito y asegurar el cumplimiento de las normas. En este contexto, la SUTRAN desempeña un rol esencial en esta entidad, que se encarga de supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades relacionadas con el transporte terrestre, tanto a nivel nacional como internacional. Además, no solo aplica en sanciones, sino que también promueve una cultura de rescate a las normas de tránsito, contribuyendo a reducir los accidentes y mejorar la calidad de servicio. La SUTRAN fue creada en el año 2009, mediante la ley número 20380, como un organismo técnico adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Su creación respondió a la alta tasa de accidentes de tránsito y la falta de fiscalización efectiva que pasaba en ese entonces. Por ello, su objetivo principal es la seguridad vial mediante el control del transporte terrestre y cumplimiento de la norma vigente. El objetivo de este trabajo es analizar la importancia y el rol de la SUTRAN en el sistema de transporte peruano, evaluando sus posibles competencias y el impacto de sus acciones en la seguridad. También se buscará identificar los problemas que enfrentan y propone posibles mejores. Ahora le doy paso a mi compañero. Bueno, continuando. Nombre, todavía. Continuando la naturaleza jurídica de su Nombre. López Madrid. Bueno, ¿qué es la SUTRAN? La SUTRAN es un organismo técnico del Estado peruano.
que forma también parte del gobierno y está adscrita en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Su función en esta es el control y la supervisión de la supervisión de transporte terrestre. ¿Qué características tiene? La SUTRAN tiene como autonomía, lo que significa que puede trabajar con cierta independencia. Tenemos la técnica funcional, administrativa y presupuestal. La técnica que crea sus propios métodos para la supervisión, la funcional que actúa sin la necesidad de otras actividades, y la administrativa que cumple su funcionamiento, y la presupuestal que controla el dinero con límites del Estado. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque supervisa el transporte de personas y mercancías, verifica que se cumplan con todas las normas de transporte y verifica que no, puede inspeccionar y sancionar si se incumple alguna de las leyes. Buenas, yo voy a presentar la finalidad y sus funciones. Bueno, igual, en la primera contamos garantizar la seguridad vial. El objetivo es reducir los riesgos de accidentes que han ocurrido en varias zonas de nuestro territorio. Esto, SISAN más bien busca que los conductores tengan los permisos necesarios, tengan también el requerimiento necesario para trasladar tanto cargas como personas. Proteger la vía de los usuarios. Como ven, SUTRAN es la que prioriza la seguridad de los peatones y también nosotros, obviamente, en el traslado. Y también mediante un control preventivo de transporte y de prevención y de carga. Regula el transporte terrestre. Busca formalizar los sectores, también busca gestionar y a empresas que operen bajo las normas legales que están en nuestro operación. Funciones principales como es la supervisión y la fiscalización. SUTRAN actúa simplemente en red vial nacional, en toda la carretera nacional que tiene la principal. Este control de empresas de transporte, supervisa empresas de transporte de pasajeros y de cargas que cuenten con las opciones vigentes y otorgadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Como ven, en este control, SUTRAN mayormente supervisa que las empresas sigan el ordenamiento jurídico, tanto también con las normas preventivas y de seguridad, y también que fiscaliza que las cargas no sean ilegales y que todos se conozcan. En verificación de cumplimiento de las normas, acá se supervisa de hojas de ruta y jornadas de conductor. Supervisa que la jornada de conductor no obstaculice su buen funcionamiento, porque si el conductor obviamente está agotado o si las rutas son largas, pueden poner un accidente. También encontró la velocidad mediante metros radares para ver que los conductores se vayan a un límite que está establecido. Verificación de que los vehículos no lleven exceso de peso y o mercancías peligrosas sin autorización. Función sancionadora, la potestad administrativa. Cuando se detecta una infracción, SUTRAN es la que supervisa y también castiga estas faltas mediante la PAT, que es el proceso administrativo y sancionador. En multas y sanciones, estas son por dinero, calculadas en base a la UTE. Estas infracciones pueden ser de leves a graves. Suspensiones puede, suspender temporalmente la licencia de conductor o la autorización de la empresa, en cancelaciones, en casos de reincidencia o faltas graves o listas, puede cancelar definitivamente su título o su permiso. Y por último, el control de servicios complementarios. También vigila las entidades que ayudan al sistema de transporte a ser más seguro. En control de inspecciones técnicas, sí. Se realiza que los centros donde lleva esos productos de visión sean legales, que no sean fraudulentos, que tampoco por lo bajo, te hagan que los conductores salgan así a la calle. Y supervisión de escuelas de conductores. También fiscaliza las escuelas de conductores que también brinden exámenes médicos legales, y también que exijan que los centros de entrenamiento cumplan con el requerimiento de emisión de disposiciones.
tiene la capacidad de emitir soluciones y normas de cumplimiento, ya que es obligatorio para todo control cumplir con sus normas, para así mejorar el control y la seguridad. Ciudad. Acá hablaré de datos claves donde en acción, a diferencia de las inspecciones municipales, la SUFLAM tiene competencia entre todos entre el territorio de los 26.000 kilómetros de la red vía nacional. Y en dependencia de su organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Transporte y Comunicación. Y su funcionamiento legal se ubica principalmente en el 006-2015, el Reglamento de Organización y Función. Bien, mi nombre es Paredes Rodríguez. Siguiendo con la organización básica, en el título tercero, artículo 5 de la ley 29380, que es la ley que le da la creación a la SUTRAN, se nos da una organización básica. Empezando por el Consejo Directivo, el cual de manera sintetizada su función es aprobar normas para su administración. Este está presidido, es decir, está encabezado por el superintendente, un representante de la presidencia del Consejo de Ministros y un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En este mismo título se nos da a conocer que esos representantes deben ser titulados y deben ser idóneos y no tener menos de 3 años de experiencia en temas relacionados con transporte terrestre o seguridad vial. Dentro de sus funciones están, como ya dije, definir políticas para con esto cumplir sus objetivos y metas, designar y remover funcionarios públicos de ser necesario, expedir normas de regulación de funcionamiento de la institución, aprobar la creación de oficinas desconcentradas, crear o desactivar gerencias conforme a los intereses de la institución y evaluar el desempeño y resultados de gestión de la SUTRAN. Siguiente, por favor. Luego venimos con la alta dirección. Este no es un órgano, más es un nivel, si lo podemos decir así. Este principalmente se encarga de la ejecución de las decisiones de los órganos superiores, en este caso el consejo directivo. También vemos que adopta decisiones administrativas y garantiza que las distintas áreas de la institución actúen conforme a la norma vigente. Luego vendrían los órganos de control, apoyo, línea, asesoría, defensa judicial y unidades concentradas. Siguiente, por favor. Bien, a continuación veremos toda esta organización de manera más específica. Aquí tenemos una imagen de lo que es el organigrama de la SUTRAN, el cual está comprendido en su reglamento de organización y funciones. Vemos que lo más arriba está el consejo directivo, como ya dije, y tiene un consejo consultivo, el cual, como su propio nombre lo dice, es consultivo, no toma decisiones, simplemente se pronuncia y da recomendaciones sobre el fondo de los temas que trate el consejo directivo. Luego va a venir el órgano de control, el cual se denomina órgano de control institucional, el cual se encarga del control interno, ¿no? De manera simple, este se encarga de verificar que todo vaya como debería dentro de la institución. Luego tenemos la superintendencia, el cual es el órgano máximo ejecutivo, el cual se encarga de dirigir lo que es la SUTRAN, además de representarlo y ejecutar las decisiones del Consejo Directivo. Luego va a venir la Procuraduría Pública, el cual es esta institución pública encargada de velar por los intereses del Estado y de supervisar el comportamiento de los servidores públicos. En este caso, se va a encargar de defender a la SUTRAN en los procesos judiciales. Luego va a venir la Gerencia General, el cual se va a encargar de ejecutar las decisiones y las instrucciones de la superintendencia, y también se va a encargar de coordinar todas las diferentes oficinas y todas las diferentes gerencias. También hay una unidad de imagen institucional, el cual se encarga de las comunicaciones y relaciones públicas de esa institución. Luego vamos a ver que vienen las diferentes oficinas, el cual de este lado vamos a tener lo que son órganos de apoyo, en el cual comprende la Oficina de Tecnología de Información y la Oficina de Administración, que comprende a su vez la Unidad de Abastecimiento, de Contabilidad, Tesorería y Recursos Humanos. De este otro lado vamos a tener los órganos de asesoría,
en el cual comprende la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Planteamiento y Presupuesto, que a su vez también comprende Unidad de Planteamiento y Modernización y Unidad de Presupuesto. Bajando aún más en este organigrama, vamos a encontrar las diferentes gerencias. Tenemos la gerencia de estudios y normas, la gerencia de prevención, gerencia de supervisión y fiscalización, el cual va a tener las subgerencias que se van a encargar de fiscalizar los servicios de transporte y de pesos y medidas, el tránsito, servicios a conductores, servicios a vehículos y también la subgerencia de supervisión electrónica. Luego vamos a tener la gerencia de los procedimientos de sanciones, el cual se va a encargar de imponer todas las sanciones en estas distintas materias que les he mencionado. Luego vamos a tener la gerencia territorial, como su propio nombre lo dice. Esta va a tener las unidades concentradas, las cuales son las diferentes oficinas que se tienen a lo largo del territorio, ¿no? Estas, a pesar de no encontrarse en la sede central de Sutran, son dependientes de esta misma. Y finalmente, ¿puedes levantar, por favor, Sí. Vamos a tener la gerencia de seguimiento y evaluación. Siguiente, por favor. Vamos a tener lo que viene a ser el PAS, el procedimiento administrativo sancionador, que dicho de manera simple es este procedimiento que se encarga de identificar las infracciones, la responsabilidad del administrado y en su caso, si fuera necesario, imponer la sanción. Sumado a esto, tenemos el procedimiento administrativo sancionador especial de tramitación sumaria o denominado en siglas el PASE. Mediante el Decreto Supremo 004-2020 MTC, fue aprobado en materia de tránsito terrestre. Como su propio nombre lo dice, son procedimientos administrativos especiales que tienen una tramitación diferente a la general porque son sumarios, es decir, son más simplificados y son más rápidos, pero esto aún así va a garantizar el debido procedimiento. ¿Cierto? Aquí tenemos un esquema de comparación entre el procedimiento general y el procedimiento especial, sumario. En el procedimiento general vemos que inicia con la imputación de las infracciones por parte de la administración. Va a haber un espacio de 5 días para que el administrado dé su descargo y luego la misma administración va a emitir un informe final de instrucción. Este informe final de instrucción no marca una resolución, no da ninguna sanción ni ninguna sentencia, simplemente que en este informe se analizan los hechos y las posibles infracciones. Se va a notificar y va a haber 5 días más de descargo para que el administrador se pronuncie con respecto a este informe y luego de esto se va a dar la resolución de sanción y su notificación. Luego de esto vemos que va a haber 15 días de espacio para que se pueda impugnar esta resolución, existiendo los recursos de reconsideración, el cual es opcional y para poder interponerlo se necesita una prueba nueva. Tenemos el recurso de apelación, el cual va a hacer que tu caso, por así decirlo, sea elevado al superior jerárquico de la autoridad que emitió tu resolución y vamos a tener recurso de revisión, el cual está a veces la ley dice cuándo se puede y cuándo no se puede interponer este recurso de revisión. Luego va a haber de interponer tu recurso, en este caso, interponer el recurso de reconsideración, va a haber tu descargo de 5 días y se va a dar la resolución. En caso hay una denegatoria, tú puedes interponer el recurso de apelación y luego de esto se va a dar tu resolución y tu notificación y aquí va a acabar la vía administrativa por parte del PAS, procedimiento general. En el procedimiento sumario, vemos que se da primero la imputación de la infracción por parte de la autoridad, sus 5 días de descargo, y aquí lo diferente al procedimiento general es que se emite este informe final de instrucción sumado con la resolución de la sanción. Se da tu notificación e igualmente tienes 15 días para impugnar esta resolución. De hacerlo, es importante recalcar que en este procedimiento sumario solo hay espacio para interponer el recurso de apelación. No se puede interponer el recurso de reconsideración.
va a haber la resolución y ahí se agota lo que es la vía administrativa. Siguiente, por favor. Bien, en la ley 27181, que es la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, en el numeral 26.2 y 26.1, se nos muestran cuáles son las sanciones y medidas preventivas que la SUTRAN está facultado a imponer. Primero, en caso de personas jurídicas, vemos que se puede amonestar la empresa, multar a la empresa o la cancelación definitiva del título habilitante, es decir, de como que este documento que te permite a ti prestar servicios de transporte, ¿no? En caso de una persona natural como nosotros, puede haber multas al conductor o al peatón, suspensión de licencia de conducir, cancelación definitiva de la licencia de conducir y inhabilitación del conductor. En caso de estas personas que se dedican a hacer transportes, vemos que se puede dar, o empresas incluso se puede dar la suspensión de concesión, autorización o permiso, inhabilitación para brindar el servicio de transporte, inhabilitación para brindar el servicio de transporte o realizar actividades vinculadas a este mismo. Vemos que con estas sanciones, la SUTRAN tiene el objetivo de brindar tratamiento equitativo razonable, también evitar la comisión de infracciones y cautelar la seguridad de las personas. Además de esto, la SUTRAN también puede tomar medidas preventivas, las cuales comprenden retención de la licencia de conducir, suspensión del postulante para la tramitación de licencia de conducir, si se encontrara en esta, retención del vehículo, internamiento del vehículo o el retiro de las placas, remoción del vehículo, cláusula temporal del local, suspensión precautoria de la autorización, paralización de la actividad, suspensión de la habilitación vehicular, interrupción del viaje, impedimento de solicitar la cancelación del título habilitante que se le otorgó, suspensión de la inscripción de recurso humano de la entidad complementaria en el registro respectivo. Entonces, muy bien, continuando con la exposición y ya para finalizar, yo les voy a hablar de la importancia estratégica, ¿no? Que es, de la SUTRAN y pues... No, pero mi confianza es un real de apoyo en la diapositiva. La diapositiva se puede enviar, y es que no es precisamente igual. No, sí lo he hecho, pero no, generalmente la hago idéntica. Continuando con la exposición y ya para finalizar, yo voy a hablarles de la importancia estratégica de la SUTRAN, ¿no? Y los desafíos que este de aquí viene afectando en los últimos tiempos. Bien, como sabemos, la SUTRAN cumple un papel indispensable, un papel fundamental, ¿no? En lo que viene a ser el sistema de transporte nacional, pero sus actividades no solamente están limitadas a sancionar, a realizar operativos o a calificar algo como infracción, ¿no? Este de aquí también sirve como una pieza clave para poder garantizar lo que viene a ser el ordenamiento vial, hacer cumplir la normativa vigente y ese tipo de cosas, ¿no? En primer lugar, corresponde hablar de la potestad sancionadora, ¿no? Este concepto jurídico se basa en la capacidad, ¿no? En la potestad que tiene el Estado, potestad, como se dice en el derecho, para sancionar en caso de incumplimiento de la ley mediante una entidad administrativa, ¿verdad? Esto de aquí, en la SUTRAN, en el caso de la SUTRAN, esto de aquí se utiliza, ¿no? Para poder corregir, para poder evitar, ¿no? Las conductas irregulares de lo que vienen a hacer las empresas de transporte, ¿no? Esta de acá sanciona el incumplimiento de las jornadas laborales de los choferes, también sanciona cualquier alteración en el sistema de seguridad vial y también sanciona, ¿no? Lo que si en caso de omitir un registro en caso de viajes. Esto es muy importante ya que le enseñan a las empresas de transporte lo que se tiene que hacer o lo que no se debe hacer o si no hay consecuencias legales, pues, ¿no? Esto de aquí garantiza, ¿no? El respeto a lo que viene a ser el derecho. Bien, en segundo lugar corresponde hablar del control de transporte terrestre. No, el control de transporte terrestre, bien, se trata de que la SUTRAN verifica que todos los vehículos que circulen no solamente estos cuenten con la autorización de contar con lo que viene a ser condiciones mecánicas adecuadas, ¿no? La SUTRAN inspecciona lo que viene a ser certificados de inspección técnica, permisos de rutas y demás documentación requerida, ¿verdad?
Esto que es muy importante ya que nos sirve como un filtro, ¿no? Ya que sin esto aquí tendríamos bastantes conductores inhabilitados, ¿no? Y también tendríamos bastantes unidades en mal estado, ¿verdad? Lo que harían de las carreteras un lugar de bastante riesgo para las personas que manejan, ¿no? Bien, en tercer lugar, corresponde hablar eh, de la... Lo puedo, ya puedo cogerlo, porque ya se dio cuenta que si solo es para ayudarme, nada más, no es para leer todo. Sí, bien, en tercer lugar, debe resaltarse la protección del interés público, ¿no? El interés público visto desde un punto de vista jurídico es el bienestar general de la colectividad, ¿no? Este de aquí, se basa en que la SUTRAN, mediante intervención estatal, se asegura de que las empresas no coloquen por encima de la seguridad de los pasajeros lo que viene a ser la rentabilidad económica, ¿no? De esta manera, protegiendo a los pasajeros de lo que pueden ser maltrato, riesgos innecesarios o cobros abusivos. ¿Correcto? En cuarto lugar, la seguridad vial constituye el pilar fundamental de esta institución. Este aspecto refleja acciones, ¿no? Como el control de velocidad mediante radares, la supervisión de tiempos de conducción o el monitoreo de accidentes en zonas de alto riesgo o en lugares donde ya se saben que ocurren generalmente ese tipo de accidentes. ¿Correcto? Bien, hasta ahí. Sí, creo que están bien. ¿Está bien? Adelante los 5 compañeros. Voy a hacer preguntas yo, las tengo. Solamente es una referencia a su trabajo. ¿Cómo se llama la SUTRAN? Cualquiera. ¿Qué significa SUTRAN? Superintendencia de Transporte Terrestre. De personas, cargas y mercadería. ¿Y por qué no lo han puesto? Está en su trabajo todo sobre SUTRAN, pero han puesto SUTRAN. No dice nada cómo se llama su nombre. Todita las hojas me las he revisado, no dice nada. En el trabajo directamente de eso. No dice pura inicial, pero no dice cómo se llama. Por eso le pregunto cómo se llama. ¿Ya ven? Fuera de eso ya está bien. Pregunta abierta, la hago abierta y cualquiera responde, solamente levante la mano. ¿Ok? Ustedes. A ver. Acá en Ica, ¿dónde queda su trabajo? Cualquiera. Si hay oficina en Ica, ¿dónde queda? Ahora todos saben. Todos saben. No, te digo también, porque mañana también le voy a decir eso que voltea ahora es cierto. Dale. ¿Dónde queda? ¿Conocen o no? Dos más. Rápido, pasemos otra. Puente Blanco, tercera etapa, listo. Seguimos, otra pregunta directamente. Habían dicho que emiten sanciones. Y puede haber, y las sanciones que emiten pueden ser para ciudadanos que sean pasajeros o no. Cualquiera, nuevamente. Las sanciones que emiten son solamente contra choferes y empresas directamente de transporte o pueden también emitir contra pasajeros. Bueno, yo considero que no, porque al final la SUTRAN supervisa y fiscaliza a toda persona natural o jurídica, bueno, en esos casos natural que conduce un Que auto. conduce, hay que Claro. conducir directamente, muy bien. No toda persona. ¿Tú eres? Para A ver, muy bien. Otra pregunta. Sí, pregunta abierta igual. La compañera de nuestra cita había dicho que supervisa, y por el mismo nombre, a las personas, ¿ok? Cargas y mercancías. ¿Cómo, en qué forma supervisan las personas, las cargas y las mercancías? Cualquiera. Que su nombre dice supervisa cargas, personas y mercancías. ¿Cómo en el aspecto de carga? ¿Qué ven las personas? ¿Qué ven las cargas? ¿Qué ven las mercancías? A ver, En las personas en sí ve que tengan todo su, o sea, tanto su, ¿cómo se llama? Trata de conocer su licencia de conducir, que esté en orden, que tengan revisión técnica también que esté en orden. O sea, ve que mayormente el conductor sea adecuado ya, para el versión conductor. completa del conductor, listo. ¿Qué Ya, más? es una razón. En las cargas, que las cargas no sean ilícitas y que sean legales. El que el conductor vaya depende al tiempo requerido, porque no puede ir todo el ¿Y cómo tiempo. yo mido? Y hablaste del peso. ¿Y cómo yo al ojo veo que está cumpliendo con el peso? Como el peso viendo, hay un límite creo que ponen la carga exacta en Dentro del restaurante, ¿cómo ves que este camino se está excediendo el peso?
¿En los peajes de carga? No, ¿y qué hay en el peaje de carga? ¿Por dónde tiene que pasar el camión? Lo tenemos Por acá los puentes. por la balanza, ¿no? Hemos visto cuando empezamos el video, balanza electrónica, por balanza electrónica, porque tú al ojo no vas a ver si está cumpliendo con el peso. Entonces, por ahí, obviamente, eso está a cargo, la balanza electrónica está a cargo de Sutran, ¿ok? Está a cargo directamente de Sutran, directamente. ¿Tú eres hija de ella? Contaguari. Otra pregunta, seguimos respondiendo, chicos. ¿Y como qué sanciones emite la Sutran? Emite multas, también emite el sentido de licencia, también sanciones administrativas en el ámbito, ¿Cuáles? las empresas mayormente le quitan el permiso. Ya. También el decomiso de la mercancía. El decomiso también de la mercancía directamente también a la... ¿La Sutran se activa de oficio o también se puede activar a pie de parte? De oficio. En el proceso sancionador se activa de oficio o denuncia, pero regularmente la Sutran tiene activa. Entonces también, entonces también se activa de a pedir parte también. Yo soy pasajero del Soyuz y le digo que el chofer está haciendo maniobras obviamente temerarias. Acuda a Sutran porque obviamente está haciendo un mal trabajo. También directamente. También sí. Y a ver, supervisa transporte terrestre. Y en sí, ¿qué supervisa? A ver, en sí Sutran, ¿qué supervisa directamente? Para yo saber que, como ciudadano común, qué me puedo quejar sobre en Sutran. ¿Qué supervisa? Los vehículos los cuales circulen por la vía nacional tengan condiciones mecánicas adecuadas, Una, ya, que tengan la documentación para poder circular. ya. Pero yo cuando subo al chofer le preguntamos, señor, ¿tiene licencia? Más que el aspecto de que el chofer sea una persona adecuada y idónea para el transporte, ¿cómo lo podemos ver nosotros como ciudadanos? Que va por la pista en su carril, no cede los excesos de velocidad. Ok, ahí nomás, porque nosotros no vamos a pedirle. La pregunta es quién. ¿Alguien? A ver, la delegada, una pregunta. Ya hemos dicho, si no hacen preguntas importantes, le bajo puntos. Eso ya sale todavía. Atento, porque ya digo. En la excepción que se llama la ley 2380, y un poco sobre qué consiste esta ley, cómo trabaja con esta ley. Esta ley es la que le da el nacimiento, el origen a la Sutran, ¿no? Dentro de esta ley tenemos, como ya mencioné, diferentes títulos en el cual se nos señala la organización de la Sutran, quiénes componen cada nivel, cada órgano, el superintendente, qué requisitos necesita el superintendente para ser superintendente, qué miembros componen cada órgano, así como sus competencias, sus funciones y sus facultades, ¿no? Como para ser superintendente, más o menos, ¿qué debo de saber? Para ser Superintendente es la cabeza máxima de la institución, ya. ¿Qué debo de saber? ¿Qué función más o menos? ¿Por qué? bueno, debes tener al menos 3 años de experiencia en lo que es transporte terrestre y seguridad vial. Y en Y sí, debes, una profesión especializada en transporte, pues puede ser un abogado, puede ser un administrador, pero que sepa de transporte. Muy bien. Pregunta. ¿cuál es la misión y misión de ellos? ¿No? Yo dije que lo proyectar eso. Lo dije, salimos de internet. Eso está en internet. No lo han puesto, no pongo el pongan misión y visión. ¿Qué hace a dónde quiere llegar tu institución? Una puesta. ¿Tu apellido es? Perfecto, y nos apretado. Sí, sobre el ejemplo de la red vial, ¿qué cosa es? Si comprende todo el Perú o directamente a un solo espacio. Sí, comprendo todo lo que pero en las carreteras principales. Pero Carretera. también va de la parte también con, o sea, tiene apoyo también con los,
los municipios, o sea, la policía. Ellos ven que las carreteras estén en óptimas condiciones. No, ellos más bien supervisan que vayan y el transporte y la carga en óptima en no te ¿Quién ve entonces que la pista esté bien? Porque yo soy camionero, yo tengo que ver que la pista esté bien. ¿Quién sería entonces? sería la Otro que es parecido a ellos. otra, sí, La otra, sí, sí, exactamente. sí, sí. Muy bien. Ahora, ¿ellos ven el transporte de cargas externo por la Panamericana o también dentro de la ciudad? No, está también externo, Solamente de Pero la también- ciudad. pero también es nacional e internacional también es, ¿verdad? ¿Ah? También es nacional y internacional. Pero ven adentro de la ciudad. Aquí en Sutran lo vemos acá en la Plaza de Armas, en la calle Lima, o solamente de transporte de ciudad a ciudad. ¿Ah? Porque, por ejemplo, los preventistas que llevan camión de gaseosas, de dulce, llevan carga. ¿Supervisa a ellos la Sutran? Ellos supervisan la carga, sí, pero la carga obviamente de que transiten por carreteras. Carreteras no es la pista dentro de la ciudad, la carretera es la Panamericana directamente. Entonces, dentro de la ciudad ya se encarga el aspecto de transporte municipal interno, ¿no? La municipalidad internamente se encarga, o la policía de tránsito, pero no lo ve ellos. Pregunta, creo que dijiste. A ver, ¿cuál es el recurso que tiene un ciudadano para oponerte formalmente ante una multa? Un recurso de apelación ante la entidad que emitió la sanción. Consideración, pero con observación tenemos que tener una prueba. Si no tengo nueva prueba, Claro, necesitamos la prueba para si no tengo ante nueva la prueba, apelación. ¿qué cosa es el recurso? ¿Cuál sería el siguiente recurso? Un recurso de apelación. Y aquí sí hay tercera instancia. Tercera, ¿cuál es? Recurso de revisión. De revisión. Muy bien, aplausos al grupo.